Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Bienestar, un espacio creado y dirigido por el senador Carlos Julio González Villa, quien además de ser senador es psicólogo clínico de cabecera. Senador, bienvenido a nuestro programa. Un saludo muy especial, hoy tenemos una enorme alegría para compartir con ustedes. Nuestro tema de hoy son herramientas para fortalecer el sentido de la vida. Para eso tenemos un invitado muy especial y es el doctor Ariel Alarcón Prada. Él es psiquiatra de la Universidad del Rosario, psicoanalista de la Sociedad Colombiana del Psicoanálisis, terapeuta certificado e instructor de mindfulness y autocompasión. Además es profesor y es escritor. Bienvenido, doctor Alarcón. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias, senador, por esta honorable invitación que me has hecho a este programa tan importante. Estoy feliz de estar acá con ustedes. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Bueno, durante la época de la pandemia vivimos momentos muy complejos. Y yo tengo que hoy contarles a ustedes y compartirles que alguien que tuvo un papel muy importante fue el doctor Ariel Alarcón. Desde su trabajo con Relax. Relax, sí. Estuvo contribuyendo en abordaje y técnicas de trabajo precisamente para lograr no solo primeros auxilios psicológicos, sino también estrategias de estabilización emocional. Estábamos comentando aquí un poco detrás de cámaras que fueron 500 días ininterrumpidos, el 2020 y 2021, en el que dirigimos, gracias a la Fundación Mindfulness Colombia, que dirige mi colega Elkin Yáñez desde Bucaramanga, 500 días de meditaciones guiadas, gratuitas, para todo el que se quisiera conectar. Hubo días en que eran las noches de pandemia, en las que tuvimos cerca de 1000, se colapsaba a veces la plataforma, que en ese momento no funcionaba tan bien, cerca de 1000 participantes en Colombia y en otros países. Y yo creo que sí ayudamos un poco a estabilizar la ansiedad tan fuerte que teníamos todos en esos días tan difíciles. Podríamos decir que fue una estrategia exitosa, por lo que vimos también en su perfil de Instagram, en sus redes sociales. Se hizo lo que se pudo, cada uno desde su ángulo. Vimos cómo podemos contribuir a que la gente esté mejor y a que la gente sufra menos por causa de la pandemia, desde el punto de vista emocional. Ahora tenemos las repercusiones, que eso es lo que estamos trabajando tan fuertemente, y por eso me parece tan importante este programa y todas las iniciativas que tú tienes en salud mental. Contémosle un poco a todos quienes nos ven qué es mindfulness, que será una pregunta que se estarán haciendo ustedes. Sí. Mindfulness es un anglicismo de esas cosas que adoptamos al castellano. Incluso me pasó algo que yo trataba de decir, atención plena, que es la traducción al español. Traducción plena o conciencia plena, que quiere decir básicamente estar presente con los 5 sentidos, con mi corazón, en cada momento presente en el que viva. Es decir, estoy aquí, ahora, con mi mente y mi corazón, en momento a momento. Es atención plena o presencia plena, que implica, por un lado, una serie de prácticas, que fue lo que estamos hablando, meditaciones guiadas, una serie de prácticas activas y prácticas formales de meditación, que se convierten con la práctica en un modo de ser, que es estoy aquí, ahora, tranquilo, contento, con la mente abierta, dispuesto a recibir todo lo que pueda captar para dar una respuesta adecuada. Y idealmente una respuesta compasiva. Es decir, frente a lo que está pasando, una respuesta que implique el bienestar mío, cuando me preocupo por mí, o el bienestar de quien tengo a mi lado. Es un tema. Por eso nunca puede ir mindfulness sin la compasión y la autocompasión, que es preocuparme por el bienestar de los demás. Qué bonito. Así como ustedes lo están haciendo. Pues tenemos un tema hoy retador, un tema complejo, herramientas para fortalecer el sentido de vida, basados en las enormes preocupaciones que tenemos sobre el modelo de sociedad que estamos construyendo, la crisis de salud mental que hemos venido de una u otra manera radiografiando, y las enormes preocupaciones en relación con la pérdida del sentido de la vida. Nos están golpeando las cifras y los indicadores relacionados con esto, que no solamente es la depresión o una serie de síntomas relacionados con ello, sino también, desafortunadamente, la ideación que surge en relación con la posibilidad de quitarse la vida o de despreciar el sentido mismo de construir su narrativa de vida. Este es un programa muy delicado
Y por eso hemos traído un experto de las calidades del doctor Ariel y lo hemos invitado porque consideramos que debe ser muy bien abordado. Y debe ser abordado con toda la ética que esto corresponde y significa para ustedes hoy, queremos transmitirlo, un mensaje positivo, o sea, lo queremos transmitir, Alexandra, hoy desde lo positivo. ¿Cuáles son esas herramientas que tenemos precisamente para fortalecer nuestro sentido de vida, doctor? Por supuesto. El sentido de vida es aquello, hace poco leí una cita que me pareció muy interesante por lo simple y por lo profunda. Y decía, cuando todo está dicho y hecho, entonces ¿qué? ¿Qué queda? Imagínate que has dicho todo lo que tienes que decir, has hecho todo lo que tienes que hacer, y entonces ¿qué queda de ti? ¿O qué queda en la base de ti? Lo que queda es el sentido de tu vida. Es como una cualidad inmanente a todos los seres humanos, y es que estamos en esta vida para cumplir un propósito. El investigador principal de esto y el fundador de esta tendencia en psicología y en psiquiatría fue un psicoanalista, Viktor Frankl, que está muy famoso. Su libro, El hombre en busca de sentido, es uno de los libros de psicología más vendidos alrededor del mundo. Y él cuenta en su libro la experiencia que tuvo por ser psicólogo y psicoanalista en los campos de concentración, en Auschwitz. Él era judío y fue aprisionado en Auschwitz y estuvo allá, creo que 6 años o algo así. Y él dice que él sobrevivió gracias a que él dijo, el sentido de mi vida es decirle a la humanidad qué fue lo que pasó y la importancia de descubrir el sentido de la vida. Incluso cuenta anécdotas muy conmovedoras, pero algunas de ellas incluso simpáticas, de cómo él buscaba como fuera en el campo de concentración lápices y papeles para escribir. Y escribía, el sentido de mi vida es escribir y escribir y escribir. Luego salió del campo de concentración con vida, sus padres y sus hermanas murieron allí. Y luego él dijo, le tengo que dar un sentido a mi vida. Mi vida tiene que significar algo para la gente, este sufrimiento por el que yo pasé tiene que significar algo para la gente, y es justamente ayudarlos a que descubran el sentido de sus vidas. Aquí ya habíamos alguna vez mencionado a Viktor Frankl. Claro. Porque lo habíamos conocido antes, incluso de la pandemia, pero ante la pandemia adquirió una relevancia enorme, porque entre otras cosas hay una película que se asocia un poco a la narrativa de Viktor Frankl, que creó una terapia que se llama la logoterapia. Es una terapia de tercera generación. Sí. Y hay una película que se asocia de alguna manera a lo que Víctor escribió en su libro, El hombre en busca de sentido, y es La vida es bella. Claro. De Benigni, el italiano, sí, que se basa precisamente en cómo cada uno de nosotros interpreta su vida. Lo que nos pasa no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa, cómo lo editamos y cómo lo procesamos. Por eso la realidad en sí misma, el gran poder que tenemos, es que la realidad está en tus manos. Construir tu película de vida es tu decisión, depende de ti, y es una responsabilidad que no puedes delegarle a nadie. Cuando un niño aprende esta lección, cuando una familia tiene claro esto, es muy interesante cómo cambia la forma como se escriben los papeles, cómo se escribe el guión de vida, cómo los coprotagonistas interactúan en la película. Claro. Y cómo se señala algo que es hermoso, cómo se unifica el sentido, cómo se materializa el sentido de la unidad. Y no de la unidad familiar, de la unidad conmigo mismo. Por eso, de alguna manera, ya los alemanes, usted estudió en Alemania, sí, ya los alemanes habían hablado desde la Gestalt de algo que se llama el aquí y el ahora, el presente. Es fácil decirlo, pero es muy difícil conectarlo. Y seguramente, digamos, lo habíamos mencionado, pero hoy vale la pena decirlo. Ansiedad es la falta de unicidad en relación con el presente, la angustia del futuro. Y depresión es la falta de unicidad de ese ensamble personal y de alguna manera lo que trae el pasado. Y por eso vivir en el presente, en el aquí y en el ahora, parece fácil de decir, pero muy complejo de interactuar
y creo que ahí hay una gran oportunidad para que lo trabajemos. Bueno, senador y doctor Ariel, a propósito pues de nuestro tema del día hoy, sobre esas herramientas para fortalecer el sentido de la vida, quisiera que viéramos la siguiente nota. Hoy en el programa Más Bienestar, herramientas para fortalecer el sentido de la vida. Las cifras de suicidio en Colombia llaman la atención justo después de que la salud mental cobrara lugar en la sociedad tras una pandemia que hizo replantear lo verdaderamente valioso en la vida. Pero, ¿qué se debe hacer para fortalecer el sentido de la vida, fortalecer la gratitud y la felicidad? Según reveló la Procuraduría, 190 niños se suicidan al mes en Colombia. 4.4 de cada 10 niños presentan síntomas relacionados con el deterioro de su salud mental y trastornos mentales. Según la OCDE, de 91 países, Colombia se ubica entre los primeros en el ranking mundial de violencia escolar, acoso y ciberbullying. Según cifras del Ministerio de Salud, consultadas por la Organización de las Naciones Unidas, el 44.7% de los niños y niñas muestran indicios de afectaciones en su salud mental. La cifra incluye a jóvenes de 17 a 24 años, adolescentes de 12 a 16 años y población infantil de 6 a 11 años. Mientras tanto, en el mundo las alarmas no son menores. Los datos ascienden a 168 millones de menores afectados. Es muy importante en todo este camino de hallarle sentido a la vida, prestar especial atención a las banderas rojas como perder el sentido por las cosas o tener pensamientos suicidas. En caso de lo anterior, se debe acudir a un profesional como un psicólogo o psiquiatra si el caso lo requiere. En medio de los estados ansiosos o depresivos, expertos también recomiendan manejar adecuadamente el tiempo libre, hacer actividad física y buscar actividades para recuperar el sentido de la vida. Bueno, y continuamos aquí en Más Bienestar. Vemos que las cifras pues son alarmantes en la nota de contexto que acabamos de ver. ¿Cómo podríamos hacer, doctor Ariel, le traslado esta pregunta a usted, para contrarrestar esta problemática tan fuerte por la que está atravesando nuestro país? Sí, uno de los elementos es justamente el que tocamos, que también Carlos Julio lo mencionaba. No es fácil, pero se puede lograr. Y es hacer todo el trabajo que podamos para que desde chiquiticos nuestros niños en los colegios estén más autorregulados emocionalmente y aprendan a mirarse para adentro, a tener insight, que es uno de los elementos de bienestar, y a descubrir poco a poco, eso se trabaja desde niños, pero también muy fuertemente durante la adolescencia, el sentido de la vida. ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué me hace levantarme cada mañana y decir, tengo algo por hacer, ¿no? Cuando eso se pierde, entonces se abre la puerta para problemas de adicción, porque es la búsqueda del sentido se ha perdido, o también para problemas de suicidio o de agresividad intrafamiliar o social. Entonces, esos valores humanos profundos del cuidado por mí, el cuidado por mí, por mi mente, por mi cuerpo, y el cuidado por la mente y el cuerpo del otro, que se aprenden necesariamente desde casa, pero en el colegio la podemos enfatizar mucho más. Y ya cuando queda sembrada como una semilla, a partir de ahí la podemos fortalecer, mejorar, incrementar con otras técnicas o prácticas que podemos hacer posteriormente. Dentro de ellas, mindfulness y, como les decía al comienzo, autocompasión. Doctor, usted ha dicho algo muy importante. Yo sé que digamos que toda la parte que se trabaja, digamos, con los niños desde la infancia, es un trabajo que se debe hacer desde casa, desde el hogar, que es donde están como las bases, pues, de prácticamente todo. Pero desde los colegios, donde estamos viendo últimamente tantos casos, ¿qué nos hace falta? ¿Cómo podemos reforzar ese tema en nuestros niños y adolescentes? Claro, claro. Tu vida, digamos, que todos a los niños desde muy chiquitos les digamos, tu vida tiene mucho sentido, tu vida vale mucho la pena. Tu mente es sagrada, tu cuerpo es sagrado también. Cuidémoslo, cuidémoslo, cuidémoslo. Entonces uno aprende que eso es lo que hay que hacer, eso es lo bueno, eso es lo normal y tal. Ahora, ustedes ya hicieron un programa previo muy importante sobre bullying. Sí. Y ese es un tema que está enteramente relacionado. El bullying y la ideación de suicidio y el suicidio en adolescentes. No es solamente que le digamos al hijo, búscale el sentido a tu vida. Es que la familia tenga un sentido. Claro. Es que papá y mamá tengan sentido de vida.
es que transmitan esa energía vital que con los momentos que se viven, que tienen arribas y abajos, Claro. altas y bajas, puedan transmitir la alegría por el vivir. Por eso es tan importante el lenguaje emocional de la familia. Y el lenguaje emocional de la familia va de acuerdo con algo que se llama el proyecto de vida de la familia. Claro. Y por eso yo le insisto a los papás, revísate, tú cómo estás viviendo tu vida como papá o como mamá. Cuando se unieron, ¿qué encontraron que enriqueció sus vidas mutuamente? Y que les dio un sentido de acople para avanzar en esa búsqueda de su propio sentido de vida y conquistar ese sentido de vida. Al colegio, lo mismo. No puede ser la meta transferir conocimiento. Claro. No puede ser la meta. O sea, la meta no puede ser la de transferir conocimiento. Decirle a los muchachos, aprendan trigonometría, matemáticas, aprendan biología, aprendan geografía. Muchos de esos conocimientos no les van a servir para nada en la vida. Y no van a tener nada que ver ni con su éxito ni con su realización. Y gran parte de esos contenidos simplemente van a ser cultura general. Pero lo que sí les va a servir en la vida es que en ese paso por la escuela sientan que se están descubriendo, que tiene una familia que propicia y genera ese espacio. Y una escuela que valora este esfuerzo y lo acompaña. Sin duda alguna es un niño que no solamente descubre en sí mismo cosas muy interesantes, que las va a valorar, le van a servir para afianzar su autoestima, su autoconcepto, el ropaje con el que camina la vida, sino adicionalmente va a ser capaz de que ese núcleo en el cual se mueve esa interpersonalidad de esos niños tengan otras conversaciones, tengan otros estilos de relacionamiento, tengan otros espacios para vivir la vida de una manera muy interesante. Darme cuenta quién soy, ¿no? Poder contestar esa pregunta, que es una pregunta además inacabada. Nunca sabemos completamente quiénes somos y cuál es el propósito de mi vida. ¿Por qué estoy en este mundo? En el libro yo refiero, incluso hablando de películas, otra película maravillosa en ese sentido, además de la que tú dijiste, es la película Soul, una película de Disney en la cual un jazzista que quería por encima de todo estar en una orquesta famosa de jazz, de un momento a otro dado tiene un accidente y pierde su vida y se va como el antes de la vida. Es una película muy interesante, infantil, para niños de Disney, Pixar, pero con un contenido muy importante para personas de cualquier edad. Y él es desesperado por encontrar el sentido de su vida y finalmente la encuentra en el relacionamiento uno a uno, más que en el éxito y en los puestos y en la plata que pueda llegar a ganar, en el relacionamiento uno a uno con otras personas. Una película muy interesante y es ¿quién soy? Poder contestarse esa pregunta y qué le da sentido a mi vida. ¿Para qué estoy en este mundo ahora? Bueno, a propósito pues de nuestra temática, salimos a las calles. Nuestro equipo periodístico estuvo preguntándole a la gente qué circunstancias lo han llevado a pensar en no seguir adelante. Quiero que veamos estos pulsos y las respuestas. No, el pensamiento no, pero sí he tenido situaciones en las que la parte emocional es un tema importante en el que te lleva a cuestionar, ¿no? Pero llegar al punto de quitarme la vida o algo así, no, claramente no. Yo atraviesé una situación muy difícil, estoy pasando por ser amenazado forzadamente. Sí, hay momentos en los que el estrés, el día a día, la familia, como todo el entorno sí perjudica, entonces pues es un tema que toca tratarlo desde nosotros, conocernos a nosotros mismos y también buscar ayuda como psicólogos. No, realmente no, nunca he pensado eso. O sea, cuando uno tiene una vida como plena y feliz, no, uno nunca piensa en eso. Y como uno vive pegado de Dios, Dios le ayuda a uno a superar los problemas que uno tenga. La parte económica es un factor súper importante para eso afecta demasiado diario, tú no puedes dormir pensando, bueno, ¿y yo ahora qué hago? Pero también hay un mañana, ¿no? Entonces uno dice, bueno, lo solucionaré. Quizás sí, quizás es más frecuente de lo que uno creería. Las dificultades lo ponen a pensar a uno seriamente. Ya no, pero antes sí. Problemas no faltan, siempre hay problemas, pero uno pegado de Dios, Dios le va ayudando a solucionar a uno siempre todos los problemas, por grandes que sean. Realmente me tocó con terapia y asistir a psiquiatra, porque es algo que de pronto uno no piensa que está pasando,
Pero ya cuando te diagnostican con tal enfermedad, dices, todo tiene sentido. Pues cada quien tiene sus problemas como tal, pero uno debe de tomar conciencia y salir uno, digamos, adelante para poder uno, digamos, subsistir. Pero sí, mi familia, sí, ellos son una parte de apoyo, mis amigos, y sacando fuerza de lo que pues mis padres nos dejaron, ¿sí? de ese valor de que hay que continuar a pesar de esta dificultad que la estoy atravesando, ¿sí? Principalmente lo que a mí me sirve es como, bueno, quieto, vamos a pensar, vamos a meditar, vamos a tranquilizarnos, quizás un poco de ayuda de Dios, y creo que mis amigos y mi esposo son los que más me motivan a seguir, y claramente mis hijos. Bueno, acabamos de escuchar las respuestas de la gente. Digamos que una recurrente son los temas económicos, otros hablan de problemas de pareja, pero al mismo tiempo, digamos, logran superarlos a través de la familia. ¿Qué podríamos decir de eso, senador Carlos Julio? La vida es constantemente subidas y bajadas. Pérdida del empleo, crisis económica, que no alcanza el dinero, problemas conyugales de toda naturaleza, los que están relacionados con algo que se ha vuelto cada vez más frecuente, las rupturas matrimoniales y conyugales, la separación de los padres de familia, los hijos en la mitad, observando el panorama de la crisis, de la separación conyugal, que algunas son terribles, mucha violencia intrafamiliar alrededor de ello, los problemas relacionados con la muerte y la pérdida de los seres que amamos, las dificultades mismas de las incertidumbres, porque la vida tiene mucha incertidumbre. Ahí es donde mindfulness hace un papel extraordinario, y eso que yo llamo el ensamble en el aquí y en el ahora, logra hacer algo que es casi milagroso. ¿Cómo sales de la angustia por el futuro? El 90% de las cosas que piensas que va a suceder, no sucede. Claro. O cómo logras dejar la maleta del pasado, que ya no es, y que ya es una interpretación, que te afecta, que no te afecta, cuánto te afecta. Tú decides a qué le prestas atención. Tú decides algo que tanto dura en tu vida. Me parece importantísimo lo que acabas de decir, porque va en contra de una tendencia que es muy en boga en las redes sociales, y es la felicidad, el positivismo tóxico que llamamos. Y es que todo tiene que ser bueno, todo el mundo tiene que ser feliz, no tiene que haber ningún problema, e incluso consumir y mostrar en la red social, estoy consumiendo y mire cómo estoy de feliz. Un estudio que se hizo, me parece importantísimo educar a la gente en superar las crisis vitales, porque vamos a tener crisis vitales, sí o sí, hace parte de la vida. Incluso son muy importantes de ser vividas y de ser manejadas intensamente. Pero tengo que tener a alguien a mi lado que me ayude a darle contexto, a darle comprensión, a darle una luz para dónde voy. Y ese alguien a mi lado no tiene que ser necesariamente un psicólogo o un psiquiatra. Un buen amigo, un buen familiar, un buen padre, decir, venga, ¿qué está pasando contigo? Estás sufriendo, me doy cuenta que estás sufriendo. ¿Qué puedo hacer para aliviar su sufrimiento? Sin negarlo, sin decir, ay no, venga, vámonos de fiesta, que verdad que eso se olvida, ¿no? No. Asumiendo con mucho cariño, compasión y cuidado ese revés que estoy viviendo. Y entonces de ese modo aprendemos para superarlo. Un estudio que se hizo en Suecia y en los países escandinavos hay un ministerio de la felicidad, que ellos están muy preocupados porque eran los últimos y había unas tasas de suicidio altísimas. Y se pusieron a estudiar con criterios científicos qué mejora la felicidad de la gente. Incluso tomar una decisión, y es decir, un poco lo que tú decías hace un momento, no le vamos a enseñar contenidos a los niños en los colegios, sino los vamos a enseñar a relacionarse entre sí y a superar las crisis que se presenten en la vida. Y resultó que se fueron para abajo en todas las pruebas de PISA en los países escandinavos. Antes estaban en el puesto 30 o 40 y se fueron para el puesto 70 o tal. Entonces todo el mundo decía, uy, ¿qué pasó? Los niños no están aprendiendo lo que tienen que aprender, les va a ir mal en la universidad, tal. Poco a poco fueron subiendo. Incluso en este momento Finlandia es el país que tiene la mejor educación del mundo. ¿Por qué? Porque la gente regula sus emociones, los niños aprenden desde chiquitos a superar crisis, y entonces secundariamente, cuando están nivelados emocionalmente, cuando están motivados, entonces secundariamente aprenden mucho más
los contenidos que tiene que saber para pasar en la universidad o para cumplir en un trabajo. ¿Cómo es de dañino, y volvemos a insistir en eso, los consejos fáciles, torpes y que desconocen la realidad del otro? Por ejemplo, cuando alguien está pasando por una depresión, no hay nada más grave que decirle, no, mira la vida, pero ¿qué te está pasando? Todo lo tuyo es positivo, tienes carro, tienes casa, tienes trabajo, tienes empleo, y la persona termina por sentirse todavía mucho más culpable. Claro. Incluso eso acelera y precipita procesos gravísimos, sintomáticos, porque dice, entonces, si yo estoy tan bien, ¿por qué me está pasando que no soy capaz de estar bien? Aumenta la sensación de inadecuación. Como si todo está supuestamente color de rosa a mi alrededor, ¿por qué me estoy sintiendo tan mal por dentro? Y suele pasar en la historia de quienes tienen dificultades depresivas. En un estudio que todavía estamos tratando de consolidar, estábamos revisando desde una universidad en jóvenes con ideación suicida o con lamentable intento suicida o suicidio, qué tanto habían anunciado o habían dejado saber lo que estaban viviendo. Claro, dan signos, todos dan signos de que están pasando por un tema complicado y que están comenzando a pensar que no quieren seguir viviendo. Doctor, llegó un punto muy importante, pues para que todos los que nos están viendo lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son esos signos de alarma que uno tiene que tener en cuenta ante situaciones como estas? En chicos y adolescentes es un tema muy importante. La tristeza permanente, la irritabilidad, el aumento del consumo de sustancias psicoactivas, de alcohol o de otro tipo de sustancias, y muy importante, el desapego de las cosas que eran antes importantes para él. Un signo de alarma que en unos talleres que hacíamos en un colegio decían, yo le pongo mucho cuidado cuando un niño o un adolescente dice, oiga, ¿sabe qué, hermano? Le voy a encargar mi perrito para que usted me lo cuide. Sí. Eso es un signo de alarma gravísimo, porque una mascota es muy importante para un niño. Y si está buscando entregársela a alguien más, es porque está pensando que su vida no tiene sentido y que está pensando dejar de vivir. Por eso es que es muy importante lo que decía Carlos Julio. Venga, escuchar con atención, y ahí los profesores son muy importantes, los compañeros desde luego, escuchar con atención y preguntar de frente y escuchar la respuesta. ¿Qué te está pasando? ¿Te estás sintiendo mal? ¿Estás pensando terminar con tu vida? Esa pregunta, que es la campaña que hacemos todos los años en la Asociación de Psiquiatría, esa pregunta salva vidas. La pregunta, ¿estás pensando terminar con tu vida? No promueve el suicidio, todo lo contrario, lo previene porque lo verbaliza. La persona lo tiene en su cabeza y cuando lo comparte con otra persona comienza a verlo de un modo relativo, ¿no? Y si la persona tiene un plan, sí, entonces el diálogo tiene que continuar. Yo ahí tengo en mi canal un video de cómo mantener ese diálogo. Hay una técnica y cualquier persona, yo creo que cualquier ser humano debe saber, así como uno debe saber cómo prestar unos primeros auxilios en cualquier momento, debe saber también cómo prestar un primer auxilio psicológico básico. Y si la pregunta es sí, estoy pensando terminar con mi vida, y la respuesta siguiente al diálogo, un diálogo cálido, cariñoso, es estoy pensando tal vez hacerlo de esta o de aquella manera, eso es una urgencia psiquiátrica y psicológica. Esa persona tienes que tomarla en tu mano con mucho cariño, no soltarla, yo lo digo en los colegios literal, no la suelta, hasta que no esté en manos de un psicólogo, de un psiquiatra, de un profesional de la salud, al menos, o un profesional de la salud mental idealmente. Hay días duros, hay días en donde perdió la previa, perdió el examen, peleó con su novio, la niña no le paró bolas, el niño no le paró bolas, lo despreció, la despreció, la profesora no lo comprendió, lo acusaron injustamente de algo, sus papás se están separando, en fin. O sea, hay muchas razones para tener tristeza, para tener un estado emocional de esta naturaleza. También hay muchas razones para irritarse, para molestarse. Pero lo grave es que uno vea que hay una continuidad en esos síntomas, que normalmente superan los 20 días, en donde uno siente que después de 20 días sigue pasando lo mismo. O sea, el trastorno del sueño ya no fue 1 o 2 o 3 días, sino se convirtió en algo que ya supera las 2 o 3 semanas. El trastorno de alimentación, comer más o comer menos, también supera ese tiempo, o empezó a consumir alcohol. Cuando nosotros hablamos de sustancias psicoactivas,
nos ha tocado aclarar, y también el alcohol es una sustancia psicoactiva. Claro. Entonces, alcohol, que es un uso tan socialmente aceptado, pero que también se consume mucho también entre los jóvenes, pero cuando se aumenta el consumo, ahí tenemos que prestar atención. Aislamiento, ensimismamiento, pérdida del gusto por las actividades sociales y de grupo que normalmente tenía, disminución de sus actividades físicas, disminución de sus patrones de rendimiento académico, y lo más grave, silencio. Silencio. Ahí hay algo que está pasando. Y es ahí donde toca hablar, como muy bien lo señala usted, doctor Ariel. Es ahí donde toca hacer la pregunta directa. Es ahí con mucha, obviamente con muchísima, la palabra sería... Contacto, con calidez. Con mucha calidez humana, como debe ser. Pero ahí también es donde hay que consultar, y es el momento en donde los profesionales de la salud entramos a jugar. Doctor Ariel, senador Carlos Julio, ya para ir concluyendo, ¿qué podrían decirle ustedes a las personas que nos están viendo en Más Bienestar? ¿Cuáles serían, digamos, esas herramientas? Aunque acá ya hemos hablado de todo un poco, sabemos que el acompañamiento es la clave, preocuparnos por el otro, estar ahí muy pendiente, como lo acaba de decir usted, pero ¿cuáles serían entonces esas herramientas para fortalecer el sentido de la vida? Bueno, aquí hemos hablado hoy de la conquista del sentido de la vida, de la conquista del significado de la vida, del encuentro con el propósito, seres humanos con propósito. En los jóvenes, en los niños, en la contribución en la búsqueda de sus talentos, de encontrar sus talentos y que se apasionen por el desarrollo y la construcción de sus talentos. Obviamente el ajuste en el aquí y en el ahora, que es tal vez parte central de lo que podríamos decir son los primeros auxilios reales que se brindan. Y algo que me parece definitivo, ¿no? El papel que tenemos hoy desde esto que estamos haciendo para que quien nos está escuchando eleve su nivel de conciencia acerca del conocimiento de sí mismo. Un ser humano que tiene la disposición de conocerse a sí mismo y lo hace como padre, como madre, como maestro, lo hace como niño, como joven, es un ser humano que va a tener unas herramientas muy, muy importantes a la hora de lograr trabajar las vicisitudes y las dificultades propias del vivir humano. Doctor Ariel. De acuerdo, yo creo que seguirse preguntando frecuentemente qué me hace a mí estar en este mundo, en este momento de la historia en la que estoy. ¿Cuál es mi misión en esta vida? Y descubrirlo y contestarlo. Eso es un diálogo, como decía, permanente. Y luego decir, ¿cómo aplico ese sentido de la vida en mi quehacer diario? Sea el momento de contarles que este es un libro escrito por el doctor Ariel, Bienestar y Resiliencia para Profesionales de la Salud. Esta es la segunda edición. Sí. El doctor Ariel ha tenido un papel muy importante en trabajar la salud mental de los profesionales de la salud. Y ha venido promoviendo en Colombia una actividad de reconocimiento de la importancia de la salud mental que se llama Medias Locas, que pasó recientemente. Sí. De verdad agradecerle. Yo desde ya lo quiero comprometer en un segundo programa. Encantado, claro y quisiera que el segundo programa... Hoy hice una introducción, pero este es un tema tremendamente desafiante. Por supuesto. Yo quisiera invitarlo a que trabajáramos mindfulness y pudiéramos acercarlos a ustedes a técnicas de mindfulness y de primeros auxilios psicológicos y comportamentales. Nos parece que valdría la pena hacer un programa en esa dirección. Claro que sí. Para que además de este entorno general de hoy, vayamos avanzando en herramientas específicas. Mientras tanto, lo pueden ver en sus redes sociales. Si quiere, cuéntenle cuáles son sus redes, doctora Ariel. Muchas gracias por señalar el tema del libro. Lo terminamos de escribir después de la pandemia. El impacto, digamos, la salud mental de los profesionales de la salud es un tema muy importante. Hace parte de la crisis de la salud y yo creo que sin salud mental no hay salud. Y entonces es un tema, ¿cómo promover este tema? Y en nuestras redes sociales, y ya acepto la invitación, complacidísimo, nos encuentran como la consultora mía se llama Real Lax. Sí. Y eso es real.lax, LAX1. Ahí nos encuentran en Instagram y en Facebook. Y Ariel Alarcón Prada, psiquiatra. Y ahí tienen una cantidad de tutoriales sobre cómo practicar mindfulness para diferentes temas.
Bueno, De acuerdo. con esta maravillosa invitación del doctor Ariel Alarcón, del senador Carlos Julio, de verdad muchas gracias por regalarnos estos espacios que contribuyen al bienestar de las personas que nos acompañan siempre a través de @congreso_senador. ¿Ven? Aquí estamos, aquí seguimos. Sin salud no hay vida, sin salud mental no hay una dimensión de la vida. Bueno, hasta aquí este capítulo de Más Bienestar. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras plataformas digitales a través de X, de Facebook, de Instagram, como @congresocol, ahí nos encuentran. Y en el canal de YouTube del senador, @Carlos Julio González Villa. Los esperamos en una próxima oportunidad. Esto es Más Bienestar. Hasta pronto.